Les damos la más cordial bienvenida al Informe de Realidades. Hoy es lunes 12 de junio de 2023. Les saluda Michelle Polanco Alvarado. En esta edición me acompaña mi colega Willy Narváez. ¿Cómo estás este lunes, Willy? Muy bien, Michelle. Después de disfrutar del fin de semana, iniciamos con toda la energía este lunes para compartir con nuestra audiencia las noticias más importantes de Nicaragua. Así que es un gusto acompañarte. El equipo de producción del Informe de Realidades hemos preparado un espacio noticioso que es de su interés. Por supuesto que sí. Empecemos. En Nicaragua se espera la llegada el martes del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en un viaje diplomático que empezó el domingo 11 de junio tras visitar Cuba y Venezuela. La número 2 del régimen de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo la semana pasada que esperan una amplia delegación iraní para discutir supuestos temas de cooperación entre los dos países. Expertos han señalado que los lazos de cooperación en que insisten ambos regímenes podría consistir en mecanismos para evadir sanciones impuestas por la comunidad internacional que los acusa de violar los derechos humanos. Irán enfrenta la condena internacional a consecuencia de la represión contra el ciclo de protestas iniciadas en ese país en el año 2022. Esto por la muerte en prisión de una joven detenida por vestir incorrectamente el velo tradicional islámico, obligatorio para las mujeres en ese país. Las protestas iniciaron en septiembre y dejaron un saldo de 500 asesinados a manos de la Guardia Revolucionaria iraní. En Irán, la pena de muerte es legal y ya han sido ejecutados manifestantes condenados por el delito de enemistad contra Dios, mientras que en Nicaragua, centenares de opositores fueron condenados por traición a la patria luego de reprimido su propio ciclo de protestas en abril de 2018. Tamara Tarasiu, directora del programa sobre Estado de Derecho en el Diálogo Interamericano, nos brindó unos comentarios sobre esta visita. No es casual que el presidente de Irán visite Nicaragua y en la región también Cuba y Venezuela, porque deja en absoluta evidencia que Nicaragua hoy en el mundo se relaciona con los dictadores. Este es el club al cual Nicaragua quiere y puede pertenecer, porque notablemente en el caso nicaragüense ha sido tan burda la arremetida en contra de todo el que piensa distinto, que es un caso bastante excepcional en la región en el cual gobiernos de distintas ideologías han unido su crítica a lo que está ocurriendo en Nicaragua. Es de todas formas importante que exista una respuesta regional concertada y mucho más coherente y fuerte con relación a la situación en Nicaragua, pero el solo hecho de que tantas voces en la región se hayan pronunciado cuestionando lo que ocurre en el país, termina dejando a Nicaragua en este club de dictadores, en el cual también están Venezuela, Cuba e Irán. Gracias, Willy, por poner en contexto lo que representa el régimen de Irán. Y a propósito del fortalecimiento de mecanismos represivos en contra de disidentes de lo que hablan los expertos, vamos a actualizar una información de la cual nos enteramos recientemente. Y es que el régimen de Daniel Ortega, a través de la Procuraduría General de la República, ordenó la confiscación de los bienes de los 222 presos políticos que fueron excarcelados y desterrados a los Estados Unidos el 9 de febrero de 2023. Por medio de un escrito enviado por el secretario de la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ronald René Rocha, se le notificó a la procuradora Wendy Carolina Morales que cumpla con lo establecido en una resolución de esa instancia judicial y proceda a ordenar la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de todos los bienes y relaciones comerciales que todos los condenados tengan en registros públicos de la propiedad y mercantil. El régimen también ordenó la misma medida con otros 94 nicaragüenses declarados apátridas. En esta lista de estos 94 figuran periodistas, abogados, activistas y otros expertos, mientras que en la lista de los 222 se encuentran sociólogos, aspirantes a la presidencia y empresarios. El periodista Carlos Fernando Chamorro
Uno de los afectados se refirió a esta medida en un programa que transmitió en su canal de YouTube. Escuchémoslo. El impacto que esto tiene, más allá de el que tiene de forma injusta en las familias, en las personas, en su patrimonio familiar, que está siendo robado, confiscado y asaltado por parte del Estado, impacta también en toda la sociedad nicaragüense. Todo el mundo sabe de que están empezando primero con los desnacionalizados, ahora van con los presos políticos y mañana con cualquier ciudadano que el régimen considera que está cuestionando la deriva autoritaria que hay en el país. Se mantiene sin duda la escalada represiva del régimen de Daniel Ortega, que parece no cesar. Vamos a pasar ahora al plano económico, que también está golpeando a los nicaragüenses. El precio de la canasta básica sigue aumentando en el país centroamericano, según revelan los datos del Instituto Nicaragüense de Información de Desarrollo, INIDE. El más reciente indicador, correspondiente a abril, totalizó el costo de la canasta básica en $534. Por otro lado, el salario mínimo en Nicaragua, acordado a inicios de 2023, oscila entre los 4.700 y 10.500 córdobas, dependiendo del rubro, lo que equivale a un rango de entre 130 y $290. El precio de la canasta básica supera así al salario mínimo más alto por más de 8.734 córdobas o unos $240, la discrepancia más grande de Centroamérica. Esta cifra se vuelve más preocupante si se considera que, según los propios datos del INIDE, para abril de 2023, cerca del 38% de la población económicamente activa del país trabaja en un régimen de subempleo, definido como un trabajo esporádico y mal remunerado. Aunque en la región la canasta básica más costosa es la de Costa Rica, el salario mínimo en ese país supera el costo. También ese es el caso en El Salvador, mientras que en Honduras y Guatemala, dependiendo del rubro, el precio de la canasta básica puede rebasar el monto del salario mínimo. Escuchemos al economista y exdiputado Enrique Sáenz lo que nos dijo al respecto. La inmensa mayoría de los nicaragüenses por años ha estado repitiendo en las distintas encuestas independientes que su principal preocupación tiene que ver precisamente con el trabajo, los salarios, la comida, que son parte esencial de los derechos económicos y sociales. Si bien los derechos económicos y sociales tienen que ver con el trabajo, con el salario, con la seguridad social, en el caso de Nicaragua, por la precariedad de los trabajos, por la precariedad de los salarios, más que derechos al trabajo, a la seguridad social y a un salario digno, estamos en una condición de derecho a la sobrevivencia. Ahora abordaremos un tema que nos concierne a nosotros como periodistas. La justicia a favor del régimen de Ortega y Rosario Murillo ordenó este viernes trasladar al periodista y corresponsal de Canal 10 en Nandaime, Víctor Ticay, al sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo. Ticay cumple 2 meses y 3 días de haber sido detenido por oficiales de la policía. La actualización del caso de Ticay llega días después de que varios periodistas nicaragüenses en el exilio empezaran una campaña impulsada por Realidades. Se presume que Ticay fue declarado culpable por el presunto delito de menoscabo a la integridad nacional y noticias falsas. Y decimos se presume porque ni siquiera aparece nada sobre su caso en el sistema judicial. Michelle, el caso de Víctor Ticay es un ápice de lo que el periodismo nicaragüense vive. Para dar un poco de contexto, desde que Daniel Ortega llegó al poder, más de 50 medios de comunicación han sido cerrados, entre ellos el histórico diario La Prensa, el diario digital Confidencial, el tabloide La Trinchera y el canal de televisión 100% Noticias. Por si fuera poco, más de 150 periodistas exiliados por amenazas de muerte, amenazas de encarcelamiento y acoso policial. Y cabe recalcar que en abril de 2018, el periodista nicaragüense Ángel Gaona fue asesinado de un disparo, esto mientras hacía una transmisión en vivo. Para analizar este tema, nuestro periodista Houston Castillo conversó con Pedro Vaca,
quien es relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El panorama del periodismo en Nicaragua efectivamente es crítico y vamos a hablar precisamente sobre este tema y por supuesto sobre Víctor Ticay con Pedro Vaca. Pedro Vaca es el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Houston, adelante con la entrevista. Un gusto tenerte con nosotros en la revista. Michelle, Willy, el gusto siempre es mío. Los invito a ambos y a toda la audiencia de Realidades para que escuchen lo que me dijo Pedro Vaca, relator de la libertad de expresión de la CIDH. Muchas gracias, Pedro Vaca, por regalarnos esta entrevista a Realidades. En Nicaragua, el periodista Víctor Ticay tiene 2 meses encarcelado y su familia ni siquiera ha podido verlo. ¿Preocupa esto a la relatoría o cómo lo toman ustedes? Definitivamente, estamos hablando de un reportero que, según la información que nos fue allegada, se encontraba haciendo un cubrimiento en el marco de la Semana Santa y fue aprehendido y detenido en unas circunstancias que además se suman a un largo prontuario de restricciones a la libertad de expresión en un Estado que ha mostrado total desprecio por lo que implica este derecho en una sociedad. Se nos ha informado además que no solo no se ha permitido el ingreso de familiares, sino que el proceso que se sigue contra él ha sido a través de instrumentos de apariencia legal, de menoscabo, traición a la patria, ciberdelitos, que son instrumentos que cuentan con un alto reproche por parte de la comunidad internacional, incluyendo la oficina que yo lidero, con respecto a su compatibilidad con estándares internacionales de derechos humanos, y además es notorio que son instrumentos legales que son operados en el marco de una institucionalidad con una concentración de poder y de la cual no se puede predicar autonomía, independencia, objetividad, derecho de defensa. Y en este plano, pues también hay que resaltar que la exposición de los delitos por los cuales se le acusa ocurrió bastante después de su detención, un periodo largo de tiempo para este fin. Y quisiera resaltar 2 aspectos más. Uno, entendemos que hay al menos 2 periodistas más que se encuentran en una especie de procesión judicial con unas restricciones y un deber de tener que ir a estrados judiciales a presentarse con cierta regularidad. Y lo segundo es el impacto de autocensura que esto tiene. Nos llama la atención, por ejemplo, que el debate público al interior de Nicaragua sobre el caso de Ticay, su medio de comunicación, no conocemos de posicionamientos al respecto y entendemos de cierta forma que hay un nivel de miedo y de autocensura tremendo. Interesante lo que mencionas sobre cómo el mismo medio el que trabajaba Ticay tiene que censurarse precisamente para evitar que sea cerrado. ¿Qué alternativas le quedan a las personas en este caso para informarse de hechos como la detención de un periodista, por ejemplo, como Ticay, que no lo va a reportar un medio que está dentro de Nicaragua? Bueno, en Nicaragua se ha identificado un proceso de concentración de la institucionalidad y también del debate público, ¿no? Han sido largos años en los cuales hay pasos seguidos para coartar el espacio de expresión de toda voz que pueda resultar crítica a la autoridad. Y en esta línea preocupa mucho la propaganda no solo en términos de entretenimiento, información de lo que hacen las autoridades, sino sobre todo lo que se calla, lo que se deja de decir, lo que deja de llegar a la sociedad nicaragüense. Aquí sí hay que plantear, un aspecto resiliente, y es los esfuerzos que están siendo emprendidos por el periodismo fuera de Nicaragua, por la diáspora periodística nicaragüense, que con enormes obstáculos, pero también con mucho compromiso, sigue manteniendo flujos de información que no solo son muy útiles, y esperamos que lo sigan siendo, a la toma de un nivel de conciencia interna, sino también mantienen informada a la comunidad internacional, que mantiene su preocupación sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua.
Pero mientras en Nicaragua se cierran estos espacios de la prensa independiente, el régimen de Ortega firma paralelamente convenios con otras potencias que son señaladas de censurar a la prensa, como por ejemplo con Rusia y con China. ¿Cree que esto podría aumentar la desinformación dentro del país? Nicaragua ha demostrado, más bien su institucionalidad ha demostrado un nivel de baja tolerancia a la crítica y altos niveles de retaliación, no solo a periodistas, también a las fuentes periodísticas, también a las personas que podían opinar sobre asuntos de interés público, también al funcionariado público que tiene cosas por decir. Eso es algo que debe retornar a la sociedad nicaragüense. Y esto ocupa el primer nivel de preocupación por parte de las relatorías de libertad de expresión. Ahora, un informe de una organización de periodistas reveló que un 34% de reporteros ha abandonado a la profesión. ¿Esta brecha podría aumentar en Nicaragua tal y como está el panorama actualmente y si se llega aún a incrementar la persecución hacia los periodistas? Definitivamente, y aquí hay una parte que es trágica, y es si bien quienes documentamos y hacemos seguimiento de la situación en Nicaragua, advertimos, reconocemos, animamos a que se respalde el periodismo independiente que se está haciendo fuera de Nicaragua, no podemos desconocer una trágica realidad, y es que las posibilidades de continuar haciendo periodismo, incluso el ánimo para hacer periodismo de las personas que se han visto forzadas a salir, es algo que va a la baja, ¿no? Y claro que preocupa, sobre todo porque si bien salir de Nicaragua ya es un cambio drástico de vida, las posibilidades de reconstruir un proyecto de vida fuera es algo que en términos periodísticos lamentablemente no está garantizado para todos los periodistas. ¿Cómo es visto Nicaragua a nivel regional en cuanto a la libertad de prensa? Le pregunto esto porque la CIDH eventualmente hace informes sobre la libertad de prensa en la región. A ver, Nicaragua es un reto tremendo para la comunidad internacional. Hay una gran preocupación tanto a nivel de estados como de organismos de derechos humanos. Y el retorno de la democracia en Nicaragua, las garantías a las libertades civiles y políticas, es algo que tememos pueda estar emulándose en otros países de la región. No solo en el sentido de las tácticas de censura, que son muy sofisticadas en Nicaragua, sino sobre todo por la permanencia de una institucionalidad que desprecia la libertad de expresión. En el sentido de que otros estados pueden estar viendo que no hay consecuencias para una negativa tan radical para la garantía de los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión. Luego, sí hay vientos autoritarios en la región, hay vientos autoritarios que están asumiendo procesos de concentración de poder, que están haciendo esfuerzos por silenciar a las voces disidentes, y esto pues ocupa un primer renglón de nuestra preocupación. Para finalizar, ¿cómo ve el panorama del periodismo en Centroamérica? Vemos, por ejemplo, en Costa Rica al presidente Rodrigo Chávez que llama sicarios a los periodistas y a un Bukele en El Salvador que ataca a los medios de comunicación con discursos estigmatizantes. Bueno, es muy importante hablar de institucionalidad democrática, ¿no? En Costa Rica se han recibido muchos reportes, ¿no? Sobre todo de señalamientos por parte de autoridades públicas hacia medios de comunicación y periodistas. De la misma forma en que se han registrado decisiones del Poder Judicial que hacen un freno y contrapeso que se saluda desde el punto de vista de institucionalidad democrática. En lo que tiene que ver con las vocerías públicas, en general en toda la región están lastimando el espacio de libertad de expresión. De un tiempo para acá hemos venido alertando sobre una batalla de la propaganda contra el periodismo. Y tememos que en nuestras sociedades se empiece a asumir que la propaganda es buena y que el periodismo es malo. El periodismo es una función fundamental para la democracia, un periodismo plural, un periodismo que haga escrutinio a la labor de las autoridades, y precisamente el sistema interamericano al que aliman los estados es el que den las garantías a este derecho. Esta fue la entrevista con Pedro Vaca. Michelle, Willy, adelante.
Gracias, Houston. Hasta la próxima. Para cerrar este informe de realidades, hablaremos del mes del orgullo LGBT, que es ahora en junio. En todo el mundo se conmemora esta fecha con marchas o manifestaciones, pero en Nicaragua el gobierno, además de violentar los derechos de las voces disidentes, también se ha encargado de sepultar los pocos avances en materia de derechos humanos que se habían logrado al menos en la última década. Así es, Willy, se trata de una situación terrible. De hecho, la socióloga y directora del programa feminista La Corriente, María Teresa Blandón, afirma que los únicos avances que se han obtenido en la última década han sido apenas 2 decretos presidenciales contra la discriminación, pero estos mismos han pasado desapercibidos. En realidad, lo único que tenemos es un decreto ministerial para que no se discrimine a las personas de la diversidad sexual en los servicios de salud y para que también no se les discrimine en el sistema de educación. Ninguno de esos 2 decretos, digamos, se aplican porque en ambas instituciones se reportan actos de discriminación. Entonces, no tenemos ninguna ley que reconozca derechos a este sector de la población. Tenemos un código de familia que es absolutamente discriminatorio, de tal manera que los avances son prácticamente inexistentes durante la última década. Aunque el gobierno de Nicaragua en su discurso dice que en el país existe respeto y tolerancia hacia las personas de la comunidad LGBT, en la práctica no sucede. Blandón sostiene que no es más que demagogia de la administración Ortega Murillo, ya que al contrario de lo que dicen, aún hay mucha violencia y mucha discriminación. Bueno, yo creo que lo que hay es un discurso demagógico por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es obvio que el Estado no está haciendo absolutamente nada para prevenir la violencia y para avanzar en el reconocimiento de derechos, que como ya sabemos, tiene una dimensión formal y una dimensión sustantiva. En lo formal podríamos decir que hemos avanzado un poquito, pero realmente la situación, lejos de mejorar para estos grupos históricamente discriminados, a partir de la crisis ha empeorado. Así llegamos al final del informe de realidades. Fue un verdadero gusto poder acompañarles. Se despide de ustedes Willy Narváez. Hasta la próxima, Willy, y a toda nuestra audiencia que nos escuchó. Recuerden que aparecemos como Realidades en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok.